Mm, Amados, qué gusto poderles saludar. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo, a este espacio en el que podemos estar, en este devocional diario, devocional que conlleva vida, conlleva unción, conlleva un propósito maravilloso para que pueda sentirse agradado de saber que está sirviéndole a Dios, está dejando amar por Él y lo mejor, ese crecimiento espiritual que puede tener cada día cuando se dispone a darle ese honor, la gloria a Dios y saber que está en ese gran propósito de bendecir su poderoso nombre. Así que bienvenidos en esta hermosa mañana, bienvenidos en este momento tan particular en que podemos eh, darle ese honor y ese espacio a Dios, darle ese lugar que a Él le corresponde y que nos compete a todos poderle servir a Dios con todo nuestro ser y poderle rendir un espacio. Cuando uno le rinde la vida a Dios, uno termina ganando, uno termina dándose cuenta que vale la pena estar en Él. Así que bienvenidos. En este momento quiero invitar a Gilmeda Rodríguez. Buenos días, Gilmeda. Si es tan Buenos días, amable, pastor. Dios le bendiga. amén, amén. Si es tan amable de dar la lectura el día de hoy, está en el Mm. Evangelio de Juan, capítulo 2. El Evangelio de Juan. Sí, cómo no. Juan capítulo 2. Y va a leer los primeros 11 versículos. Si es tan amable. Y ahí vamos a tener nuestra lectura y ya ahí vamos a tomar también la enseñanza. Y que bienvenidos todos. Por favor, si se les facilita tener un, Sí, pastor, ahorita. un esfero, un lápiz, un bolígrafo, aunque pueda tomar apuntes y poder tener este estudio. Las bodas de Caná. Sí, cómo no. Leo la Muy palabra en bien. el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí de 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Gilmeda, muy amable. Con gusto, pastor. Bueno, muy bien.
Entonces quiero que por favor copien este enlace que les ha enviado y lo compartan con un familiar, con un amigo, con un hermano en Cristo que ustedes sepan que nos está congregando en alguna parte. Pueden copiarlo y enviárselo a esa persona y constantemente hacer que esta plataforma pues tenga más participantes. Miren, lo mejor que podemos hacer para ayudarle a una persona es hablarles de Cristo, es enseñarles, compartirles el mensaje del Evangelio y ellos se lo van a agradecer toda la vida. ¿Por qué? Porque le ha ayudado, no para un día, no para dos, sino para toda la vida. Y no solo para toda la vida humana, sino la vida eterna. Eso es lo mejor que podemos hacer con cualquier persona, sea un familiar, sea un amigo, un vecino, una persona que ya no esté asistiendo a una iglesia por diferentes motivos. Ellos se alegran mucho cuando pueden entender el mensaje del Evangelio. Ustedes ya conocen la doctrina, ya conocen cómo es las pautas a seguir y lo que hacemos cada día, brindarles ese afecto, brindarles ese amor, brindarles lo que ellos están necesitando, que puedan ver en nosotros también un testimonio de vida, que nuestro mayor interés es el crecimiento espiritual de ellos, que puedan sentirse identificados con la palabra, con Dios. Vamos a hacer una oración. Les invito a eso, a que inclinen sus rostros y pueden hacerlo ahí donde están. Y a su vez vamos a orar por esas personas que todavía dudan para conectarse, que todavía no se les ha olvidado por algún motivo y que necesitan escuchar esta palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor. Sabemos que siempre estamos ante tu presencia, Señor. Pero esta nuestra conciencia, Señor, nos dicta que estar delante de ti es lo mejor que podemos hacer cada día, Señor del cielo. Siempre están tus ojos sobre nosotros, siempre está tu mirada hermosa, maravillosa, Señor, observando nuestra vida, Padre. Mil gracias por este momento tan particular, Señor. Gracias por este amanecer, gracias por este devocional que podemos hacer el día de hoy, Señor. Te rogamos que a través de tu palabra nos bendigas, nos santifiques más, Señor, nos prepares para lo mucho que hay por hacer, Señor amado. Que este día sea bendecido por ti, Señor, que todo cuanto hagamos en él, Dios del cielo, sea tu respaldo, sea tu aprobación, Señor. Lo que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, que no sea, Padre. Que no nos permitas hacer nuestra propia voluntad, sino tu voluntad, Señor. Como lo decía tu amado Hijo Jesús, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, también así aquí en la tierra, Dios. Y es lo que más necesitamos, Dios de la gloria, que cada día tu voluntad sea sobre la nuestra, Señor. Que sean tus sentimientos, tus emociones, que sea lo que tú estableciste en la eternidad para cada uno de nosotros, Señor. Porque si hay algo que te caracteriza es que a ti tú no improvisas, Señor. Tú no estás inventando cosas, tú no estás jugando a los dados con nosotros, Señor. Tú estás haciendo y cumpliendo un gran propósito, Dios amado. Gracias por los que ya estamos aquí en esta plataforma y los que se han de unir luego, Dios. Rogamos por ellos, Padre. Rogamos por tu pueblo, Dios. Rogamos por aquellos que se han apartado de tus caminos, Dios amado. Te rogamos que así como hiciste con el Hijo pródigo, lo hagas también con ellos, Señor. Que los traigas de nuevo a un redil, Señor. Los traigas de nuevo a una casa espiritual. Los traigas de nuevo, Señor amado, como tú lo sabes hacer, con cuerdas de amor, Señor. Como tú lo sabes hacer, Padre, con misericordia, Dios. Como solo tú, Padre, que eres el que verdaderamente busca las vidas, las almas, Señor. De hecho, tu palabra dice que tú mismo añades a la iglesia cada día los que han de ser salvos, Señor. Y en esa voluntad tuya, Señor, es que estamos nosotros. Tú nos trajiste con cuerdas de amor
Tú nos trajiste, Señor amado, porque sabes, Padre, que débiles somos cada día, Señor, y que no sabíamos el camino, pero tú nos lo mostraste, Señor. Gracias por esta gran bendición, porque llegarán personas que se sumarán cada día, Padre, a ser parte de la familia tuya, de la iglesia tuya, Señor, la que tú compraste a precio de sangre, a precio de sacrificio, de dolor para ti, Señor, en ese momento tan cruel, Señor, en que fuiste crucificado, fuiste maltratado, fuiste avergonzado, Señor, pero que todo esto tú lo pasaste por alto porque tenías tu mirada en nosotros, Señor. Te lo agradecemos inmensamente, Señor amado. Te rogamos que esta palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y cale tan hondo, Señor, que produzca frutos, frutos abundantes, los que tú esperas, Señor de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados. Quiero que tomemos apunte de algunas situaciones que se presentaron acá y quiero que a manera de título pueda escribir cuando Dios transforma tu final. Así lo puede anotar o si considera alguna otro título diferente, pero ese que le sugiero, cuando Dios transforma tu final. ¿Sí? Dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y lo hermoso, dice al final, y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. Porque los milagros tienen esa particularidad y es que las personas terminan creyendo, afirmando su fe. Y a Jesús, al Señor Jesús, eso fue lo que vino a hacer, a levantar la fe caída, a enderezar el camino torcido, ¿sí? Hacer que las personas empezaran a ver para qué y quién era Él en realidad. Como dijo en una ocasión Nicodemo, que nadie podía hacer las señales que Él hacía si no estaba Dios con esa persona. ¿Mm? Entonces, una boda se convierte en vergüenza pública, ¿sí? Se puede convertir así, porque se acabó el vino. Lo que comenzó en una celebración terminaría en una humillación. Pero ahí estaba María, la madre del Señor Jesús. Ella conocía a alguien que era un experto en finales imposibles, que era su propio Hijo, el Señor Jesús. Por eso vamos a observar unos detalles también muy particulares en este tema que se leyó acerca de las revelaciones, lo que aconteció verdaderamente en Caná de Galilea. En primer lugar, que no tenían vino, ¿sí? No tienen vino, se acabó el vino. Y si algo hizo María, la madre de Jesús, fue que él le pidió algo específico, ¿sí? No solo le dijo a Jesús, se acabó el vino, le presenta el problema al Señor Jesús, porque María no le pide nada específico a Jesús, solo le presenta el problema total, se acabó el vino. ¿Mm? Y Dios no necesita que le expliquemos muchas veces cómo resolver los problemas, solo que le pongamos el problema delante a Él. A veces uno quisiera como cuando se va al médico, ¿no? Cuando se va al doctor. Cierto doctor que si me tomo esto, cierto doctor que si hago aquello, cierto doctor que si dejo de comer aquello. Entonces el doctor dice, si sabía la solución, ¿para qué vino? ¿Para qué me está consultando a mí si usted tiene la respuesta? Entonces lo que hay que hacer con el Señor Jesús es presentarle el problema, presentarle el problema general. Señor, mi esposo, ¿cierto? Tiene este problema. Señor, mi hijo o mi esposa o mi familiar tiene este problema, ¿sí? Las especificaciones muchas veces son como para dar instrucciones. Y si algo no necesita Dios es
nuestras instrucciones, sino Él necesita que nosotros le digamos el problema en general. Nuestra carencia es la oportunidad de Dios para manifestar su gloria. Eso es lo primero que debemos observar nosotros, que de lo que nos carecemos, ahí es donde el Señor, como les he escrito en algunas ocasiones, ¿sí? Su necesidad puede ser su mayor milagro, su necesidad. ¿Sí? En segundo lugar, el Señor Jesús le responde a María, quien era su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice, aún no ha venido mi hora. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús hizo ese milagro tan extraordinario en ese lugar? Porque Jesús responde a una fe persistente, ¿sí? Una fe persistente, aunque el tiempo no sea el indicado. Pero Jesús aquí le está respondiendo a María, a su fe, a esa fe, porque le dice, aún, ¿sí? Mire lo que puede pasar aquí, mire la crisis en que está esta familia, esta parejita de recién casados. A menos que suceda un milagro, van a quedar en vergüenza, van a quedar humillados. Entonces nuestros tiempos no limitan los propósitos de Dios. Quiero que usted lo diga, por eso cada día se escucha este servidor diciendo, hoy es ese gran día, ¿sí? Hoy es ese gran día en que nosotros podemos hacer algo diferente. Hoy es ese gran día. ¿Mm? Hoy es ese gran día. Y puede anotarlo ahí, porque no era la hora. Jesús le dijo, aún no ha venido mi hora. Pero María persistió, insistió con su fe. Y muchas veces nosotros necesitamos más que orar, rogar, ¿sí? Y más que rogar, suplicar, implorar. A veces necesitamos cosas así. Ir a una intensidad mayor, como quien verdaderamente quiere que pase algo. Entonces, a eso nos llama el Señor, a que nosotros podamos decir, Señor, voy a hacer que algo extraordinario pase, como hizo aquí María. Aunque Jesús le dice, no ha venido mi hora, ella persiste, ella insiste. Entonces lo que parece un no es una invitación a confiar más profundo. ¿Cuántas personas? Si aprendámosle eso a los niños. Un niño pueda que escuche un no, se entristezca un poco, pero eso hace que él siga insistiendo hasta que logra su objetivo. ¿O quién de nosotros no hemos visto algo así? En nuestra propia casa o en algún otro niño particular. Pero todos los niños tienen eso. Ellos son insistentes, ¿sí? Y por lo general, yo diría que el 99.9% de los niños logran lo que se proponen. ¿Por qué? Porque no aceptan un no como respuesta. Entonces, poder nosotros también ser insistentes. No nos conformemos como estamos. No nos conformemos. Porque aquí María está haciendo una súplica para que el Señor Jesús active su poder, su gloria, un milagro extraordinario, ya que Jesús estaba ahí, como nosotros ahora. Tenemos al Señor Jesús de nuestro lado. Él está con nosotros. Él está. Si quiere cerrar por un momento sus ojos y decirlo, gracias Señor por estar aquí. Gracias por estar conmigo. Gracias Señor porque tú siempre me acompañas. Tú siempre me afirmas y me confirmas tu presencia en mí. Por eso María no podía desaprovechar esa bella oportunidad. Jesús estaba ahí.
Porque si uno lee el versículo 2, dice, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si ellos no invitan al Señor Jesús? ¿Mm? Hubiera sido una tragedia, hubiera sido algo vergonzoso. Por eso, digámosle a Dios, Señor, por favor, ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi familia. Ven, Señor, arrópanos a todos, Señor, con tus manos preciosas, con tu presencia, con la sombra tuya, Señor. ¿Mm? Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, es muy necesario, súper indispensable. En tercer lugar, cuando ya María se da cuenta que Jesús quiere hacer la obra, le dice a las personas que están sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Y podemos decir que la obediencia precede a un milagro. La obediencia precede a un milagro, amado. El obedecer prácticamente activa el milagro. El obedecer no es el milagro. El obedecer una orden. ¿Sí? Porque aquí María les dice, hagan todo lo que Él les diga. Entonces María no discute, simplemente prepara a las personas a obedecer, como es la labor de este servidor, prepararle su vida a una obediencia mayor. ¿En qué ha sido negligente con Dios? ¿En qué no le ha obedecido a Él? ¿En qué área no le ha obedecido? Usted comienza a obedecer y comienzan a pasar cosas grandes. Pero uno empieza a dudar y la duda nos aleja del milagro. Y aquí vemos a María diciéndole a ellos, hagan todo lo que Él les diga. Entonces, la instrucción puede parecer ilógica, pero lleva la firma del milagro. Vuelvo y repito eso. La instrucción parece ilógica, ¿sí? Porque tal vez eran la hora de la madrugada, porque el relato bíblico dice que el vino, el vino había escaseado, o sea, ya había avanzado la noche, ya no había dónde conseguirlo. Pero aquí vemos que la instrucción de María y la orden del Señor Jesús, ¿sí? Parecían ilógicas, pero eso hace que suceda el milagro. Quiero que anoten algo. Anoten es como una frase que les puede ayudar. Y la frase dice, ¿sí? La frase dice, la fe parece locura hasta que sucede el milagro. Anótenlo, por favor. Anótenlo. Si alguien lo puede transcribir en su pantalla, en su chat, háganlo. La fe parece locura hasta que sucede el milagro. ¿Mm? Pudiéramos preguntarle a Sandra Rodríguez, que se atreve a creerle a Dios con un producto que ella está, ¿cierto?, dando a conocer, que ya lleva algunos años trabajando. ¿Qué nos podría aportar a propósito de ello, Sandra? ¿Le ha sido fácil? No, creo que no le ha sido fácil. Pero ella puede dar certeza, dice, me ha tocado a veces sola. Se van los empleados, ¿sí? A veces se va una persona que, ¿cierto?, hace las cosas con mayor facilidad, pero llega un momento en que desiste. Porque ¿quién es el visionario? El que emprendió. El que muchas veces se arriesgó,
y las demás personas son los que ayudan, pero hasta que no entiendan la visión no van a poder. Y así nos puede pasar a todos, todos con deseos de hacer algo nuevo, de hacer algo que verdaderamente sea relevante. Y aquí estamos viendo en esta historia bíblica, estamos viendo una situación en donde esa fe parecía locura en su momento, pero cuando sucede el milagro, deja de ser locura. Entonces era lo más cuerdo, porque creerle a Dios es lo más fuerte. En cuarto lugar, la orden es llenar estas tinajas de agua. 6 tinajas que se usaban en el templo para la purificación de los sacerdotes, de los levitas, los que entraban a ministrar al templo. Pero en esa casa se guardaban cosas que servían para el servicio a Dios. Entonces, ¿dónde Dios hace milagros? Donde hay disponibilidad, donde hay un espacio para las cosas de Dios. Ahí Dios obra milagros. ¿Y milagros de qué tamaño? Se cree que en estas 6 tinajas tenían una capacidad aproximada de 180 galones. No litros, no, 180 galones. Y cada galón podría ser mínimo 3 litros. Entonces, el milagro iba a ser grande. El milagro iba a ser grande, porque los invitados necesitaban seguir en la fiesta, porque el Señor Jesús estaba ahí. Así pues de que esas tinajas que estaban destinadas para los rituales religiosos, el Señor Jesús lo usó para que la celebración continuara. No se podía acabar. ¿No se han dado cuenta, mal cómo hay hogares o parejitas que van al altar? ¿Con qué ilusión? ¿Con qué ilusión de querer formar un hogar, una familia? Pero a veces no dura. Es porque se confían, porque no invitan a Jesús, porque piensan que todo es dinero, porque piensan que todos son lujos, porque piensan que Dios no es necesario. Y a cualquier momento se le puede acabar el vino a una persona. Y ese vino representa la alegría. Ese vino representa lo que los une. Ese vino, ¿sí? Que representa el gozo permanente de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma vasijas vacías y las llena con un propósito nuevo. Eso fue lo que pasó ahí, vasijas vacías, que muchas veces nosotros podemos decir, en mi casa hay vasijas vacías. ¿Qué vasija vacía hay ahí? ¿Qué vasija vacía? Podemos decirle al Señor, sí, en mi casa somos 8 personas y solo yo te sirvo, solo yo voy al templo, solo yo hago oración. Hoy usted le puede presentar al Señor esas vasijas, que son personas que no tienen a Dios. Son personas que si algo tienen es que fueron creadas por Dios. Y Dios tiene un propósito con esas personas. Por eso no desista de decirles a ellos, ¿sí? Si quiere un cambio en su casa, en su familia, hoy dígale, Señor, aquí están, miren mis vasijas. Mira, Señor, mis vasijas. Mira las vasijas que hay aquí, Señor. Ellos te pueden ser útiles para que ya no sigan siendo instrumentos de de otra fuente, para que ya no sigan yendo a la cantina, a la taberna, para que ya no se queden en los juegos de azar,
para que ya no sigan adorando imágenes, ídolos, que nada hacen por ellos, sino que conozcan al Dios verdadero y empiecen a servir. Habían 6 tinajas, ahí dice la palabra, 6 tinajas. ¿Mm? Entonces, vasijas vacías para llenarlas para un propósito. En quinto lugar, dice que le ordena al maestro, a uno de los criados, saquen un poco de vino y llévenselo al maestresala para que le dé como el gusto, esa persona que cataba los vinos, que los probaba para saber si estaban de buena calidad, para que sus invitados o los invitados de esta parejita se sintieran agradados. Por eso el mejor vino al final, contrario a toda lógica humana, porque el mismo Señor lo dijo, ¿cierto? A través del maestresala dice, y se lo dijo al novio, se lo dijo al novio. Todo hombre sirve el mejor vino al principio, para que al final ya las personas un poco ebrias no noten el vino inferior. Pero ahí pareció al contrario, el mejor vino para el final. Eso rompía la lógica de todo, porque Dios no solo resuelve una crisis, la convierte en un testimonio de excelencia. Por eso yo quiero que usted diga en esta mañana, en este hermoso día, ¿sí? El lugar de mi escasez será el lugar de mi abundancia. El lugar de mi falta de ánimo será el lugar donde Dios me dé nuevas fuerzas. El lugar donde no había nada, Dios en su amor, en su misericordia, va a obrar un milagro poderoso y se va a volver un testimonio y lo voy a poder contar a los 4 vientos. Por eso quiero que con sus manos levantadas, ojalá pueda usted decir, mi final será mejor que mi principio. Mi final será mejor que mi principio. Y lo comienzo declarando en este día. Porque el maestresala le dice, tú guardaste el buen vino hasta ahora. O sea, había una reserva, pero no en las bodegas del novio. No, no. El mejor vino estaba en un milagro que el Señor Jesús obró en esa hermosa reunión. Por eso algo extraordinario va a pasar en su vida. Porque cuando Dios interviene, lo imposible se vuelve memorable. Tu vergüenza se va a convertir en un asombro público. Entonces ya no hablarás así como con lástima, como que, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, pobrecito de mis hijos, de mi... No, no, no. En el nombre de Jesús, no somos dignos de lástima. Que nadie nos tenga lástima, porque somos hijos de un Dios que está pendiente de nosotros cada día, cada mañana, cada amanecer. Él está pendiente de nuestras vidas. Y Dios quiere que eso que era sin nada, sin intención, se convierta en un testimonio extraordinario. Que usted se goce. Que usted hoy pueda hasta decir, voy a activar mi cámara. Voy a contar las maravillas. Ya no estaré andando por la orillita. No, no, no. Voy a andar a paso firme. Porque lo que se acabó no es el final. Por favor, tome en cuenta eso. No estoy en mi final. Porque Dios se especializa en convertir finales humanos en principios divinos. Donde nosotros vemos vacío, Él ve potencial.
Él ve potencial. Dios trabaja también con materias primas. Aunque el mundo que vemos fue hecho de la nada. Así es Dios. Por eso hoy usted le va a decir al Señor, Señor, transforma mi agua, incolora, insabora. Transforma mi agua, Señor. Porque el agua no dejó de ser agua por mérito propio, sino por obediencia a un mandato, a una disposición a obedecer. Por eso es que la disposición a obedecer desata lo sobrenatural. A veces nosotros dudamos para dar, para obedecer. A veces nosotros dudamos para decir, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque el enemigo muchas veces impide que usted le obedezca a Dios en ciertas áreas. De pronto en unas sí, pero en otras no. Es porque él sabe que esa obediencia anticipada desata un milagro mayor. Una obediencia anticipada desata un milagro. Prepara el escenario. ¿Y cuántos ejemplos en la Biblia podemos encontrar? Muchísimos. Aquella mujer con ese poquito de harina, con ese poquito de aceite. Ese muchacho que se acerca al Señor Jesús con 5 panes y 2 peces. Y los multiplica, porque eso de obediencia, eso de poner en las manos de Dios, a veces no nos alcanza, pero uno siembra ese poquito en las manos de Dios y ahí comienza el milagro. Ahí se desata el milagro poderoso, como nunca se imaginó. Estos hombres aportaron obediencia. No aportaron el vino, no. El vino estaba en el secreto de la obediencia. ¿Y qué cantidad que se produjo en ese momentico? Según los especialistas dicen que para tener un vino de esa calidad pueden pasar 30 años añejándose. 30 años en bodegas oscuras añejándose el vino. Mire el milagro que iba a ser para 30 años después, sucedió en un momentico, porque así hace el Señor. Nuestra disposición a obedecer desatan milagros. Lo que iba a ser para mitad de año o para final de año va a ser en el principio del año. En el principio del año. Por eso nuestras vasijas o nuestras tinajas vacías tienen un propósito. Lo que se ha usado para fines religiosos sin fruto, Dios las va a llenar de gozo, un gozo auténtico, genuino, porque lo ritual se va a convertir en relación, en comunión. Lo que les servía para otros propósitos, ahora va a ser para un propósito especial, el propósito de Dios. Por eso el Señor Jesús manifiesta su gloria en lo cotidiano. ¿En dónde sucedió este milagro? No en un templo, donde muchos esperarían que fuera. No, sucedió en una boda. Dios irrumpe a veces en los momentos ordinarios con poder extraordinario, porque eso era una costumbre, era algo que se hacía muy seguido, las bodas. Y todos los días se celebran bodas en diferentes partes del mundo, todos los santos días. Y aquí estamos viendo que el Señor Jesús entra en un momento natural, ordinario. Y lo ordinario, lo natural, pasó a ser sobrenatural, pasó a ser súper extraordinario. Yo creo que todo el mundo asombrado. El primero fue el maestresala. Cuando probó el agua hecha vino, dijo, esto es increíble. ¿De dónde lo sacaron? ¿En dónde estaba ese vino?
estaba en las manos de Dios. Por eso, hoy, obedézcale a Dios. Hoy, hoy. En cuál ha sido esa partecita que le ha costado obedecer? Porque a veces ser religioso es fácil. Ser religioso es lo más fácil. Porque el religioso siempre cuenta con su obra, con su trabajo. El religioso siempre es, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. El religioso es dado a dudar. Él cree en sí mismo. Pero cuando Dios, ¿sí? Cuando Dios dice a glorificarse, cuando Dios dice a glorificarse, ¿sí? Algo grande empieza a suceder. Voy a hacer una pequeña pausa ya que me están diciendo que el sonido cambió, ¿sí? Quiero si Nidia o Giovanni, alguno de ustedes me confirman también si algo Mi cambió en pastor la no, transmisión. Nidia. no me parece. Yo te escucho bien y Ah, te ya. veo bien. Bueno, sí, gracias. Gracias que está diciendo que me ven, pero no me escuchan. ¿Sí? Entonces, Sandrita, si gusta desconectarse por un momento y vuelve y ingresa, muchas veces así se soluciona eh, lo que está comentando acerca de que me ve, pero no me oye. Bueno, muy bien, gracias, Media también. Entonces, amados de Dios, vamos a hacer que hoy de lo normal pase a lo sobrenatural, ¿sí? Con una obediencia. Hoy obedecerle al Señor. Por eso vamos a hacernos unas preguntas para reflexionar. ¿Qué vino se te está acabando en esta temporada? Hágase esa pregunta. ¿Qué vino? ¿Sí? Se le está acabando en esta temporada. Recién terminó el año anterior y muchos lo comenzaron con ímpetu, con fuerza, con dinamismo. Decían, este año es el año y ya hemos cruzado aún la mitad del primer mes y ya empieza a bajar el ánimo, ya empieza a bajar el deseo de servirle a Dios y de hacer cosas mayores. Nidia López, ¿qué aporte podría hacer usted en este tema que se ha tratado? ¿Qué piensa? Porque a veces se mengua, porque a veces se bajan los ánimos, porque a veces es mejor ser religioso que ser espiritual. Mi Nidia. Hola, buenos días. Pastor, pues personalmente considero que nos llenamos como de ansiedad. Entonces, al no ver como resultados, o hay veces cuando, más que todo es por eso, o personalmente lo veo así, ¿no? Como que no veo los resultados o lo que yo quiero, o cuando Dios le da una palabra a uno, pero pues uno no sabe cómo va a ser el proceso para que esa palabra se cumpla y demás. Entonces uno pretende como ayudarlo, que todo salga de la manera en que uno considera que va a pasar. Entonces todo eso se llena uno de angustia. Pero entonces en una reunión con los jóvenes les decía y es que cuando Dios nos promete algo, eh, pues estamos esperando algo en Dios, Dios no nos va a fallar. Simplemente pues también mientras llega eso que estamos haciendo. Nos estamos victimizando o estamos estudiando, estamos creciendo personal, espiritualmente, ¿qué estamos haciendo mientras eso llega? Porque entonces nos ponemos ahí, ay no, pero ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y ni siquiera nos preparamos para cuando ese entonces llegue. O por lo menos No, cuando esté escasez, entonces pues no cambiamos como la versión, ¿no? Entonces es la queja, la queja, la queja y pues siempre seguimos como en lo mismo. Entonces yo creo que también nosotros debemos como que siempre activarnos, ¿no? O sea, estar cambiando, estar fortaleciendo a otras personas mientras eso llega, porque pues
Somos como la imagen de que ya conocemos a un Dios y pues como que quedamos en lo mismo con la mediocridad y demás, entonces no avanzamos ni dejamos que otros avancen también. Y pues ya como dices que las vasijas, que qué vasijas están vacías, muchas veces somos como muy superficiales y no le presentamos esos vacíos a Dios, que es lo que necesitamos. O hay veces pensamos, no, esa vasija está vacía, pero eso es algo mínimo, pero eso mínimo se convierte en algo grande y es lo que tal vez también no permite que pues que Dios llene esas vasijas. Qué bien. Gracias, Nenilia. Excelente. Podemos nosotros entonces decir mis preguntas, mis necesidades, lo que yo pensé que era final, se puede transformar en un comienzo extraordinario, en un comienzo mejor, en no resignarnos a decir mis vasijas, sí, están vacías solamente, no, hay una orden implícita de parte de Dios. La segunda pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué tinajas vacías necesitamos poner a disposición de Jesús? ¿Mm? ¿Qué tinajas? ¿Qué tinaja hoy se la va a presentar? Con esa insistencia, Señor, llena esta tinaja. Dice que habían 6 tinajas vacías, pero que eran utilizadas en actos religiosos. ¿Mm? Y la tercera pregunta para reflexionar, ¿estás dispuesto a obedecer aunque la instrucción parezca ilógica? ¿Sí? ¿Cómo es posible que para Dios, cierto, 90 sean más que 100? Para Dios 90 son más que 100. Cuando uno tiene el 100%, ¿cierto? Uno dice, wow, con esto hago arte. Pero Dios dice, dame ese 10% y yo haré cosas grandes. Esa obediencia en ese poco nunca es para restar, es para multiplicar. Nunca. Parece ilógico. Y uno dice, no, con esto yo puedo pagar esto, aquello, yo cubro este gasto, yo cubro esta necesidad, yo hago. Y Dios, por eso lo que hace la persona que da el diezmo, dice su palabra, hay 7 promesas, entre ellas una que dice, ¿cierto? Yo reprenderé por vosotros al devorador, porque hay alguien que quiere devorarle el 100%, pero cuando usted coloca ese 10% en las manos de Dios, el 90% Dios se compromete a guardarlo y a multiplicarlo. ¿Mm? Es impresionante, por eso parece ilógico, pero es más lógico que cualquier cosa. Entonces, declaren esta hermosa hora, declaren, y si puede repita conmigo diciendo, mi final no será vergüenza, sino será testimonio. Las tinajas vacías de mi vida serán llenas con vino nuevo. Lo mejor para mí y para mi casa está por venir. Dios guardó el buen vino para este momento, para este tiempo, para esta hora. Dígaselo así, contundentemente al Dios de la gloria. Señor, tú reservaste lo mejor para mí en este tiempo. Lo declaro, lo confieso, Dios, como aquella situación que nadie la podía resolver porque el momento no era lo oportuno. Humanamente hablando, era tarde la noche, no había dónde ir a conseguir. El milagro debía suceder ahí, a puerta cerrada. El milagro debía suceder porque ameritaba que continuara la celebración. Por eso su hogar, amado, su hogar, su familia va a continuar.
Lo que usted se había propuesto en el nombre de Jesús va a seguir, va a seguir. Y usted se va a alegrar, usted se va a gozar. Usted va a poder decir, Señor, gracias, porque entiendo que soy parte de un propósito, soy parte de una gran familia, de algo muy particular que tú determinaste hacer. Y te lo agradezco, Dios. Te agradezco que estés pensando en mí para que mi final sea mejor que mi principio. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, la adoración, porque quizá este día lo comencé a bolsillos vacíos, pero los terminaré con bolsillos llenos. Quizá comencé mi día con tristeza, pero voy a terminarlo con alegría. Y para algunos no llegará hoy el día a marcar el mediodía, antes de las 12 de este día AM, sucederá un milagro glorioso, un milagro poderoso. Para otros será antes de las 3 de la tarde, para otros antes de que el reloj marque las 8 p.m. Pero tengan pendiente, por favor, que hoy el Señor va a llenar vasijas. Hoy el Señor va a devolver gozo donde se ha perdido, alegría, fe, esperanza. Padre, gracias por quienes se han conectado, por quienes han obedecido a tu voz, Señor, porque lo han podido hacer, Dios. Bendigo sus vidas con toda bendición para que esta palabra produzca los frutos para los cuales tú la enviaste, Señor amado. Que se quite todo temor, que se quite toda ansiedad, que se quite toda duda, Señor, de que tú no estás obrando ahí. Porque de cierto, ese milagro acontecerá, Señor. Y no será para otros días, será para hoy. Porque es necesario que aparezca ese dinero, que llegue ese dinero, producto de una obediencia a ti, Señor. Porque esa sanidad será una realidad, Señor. Ese milagro poderoso, lo que parecía difícil para los hombres, para ti, es posible, Dios. Descansamos en esa fe y te creemos a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya. Bien, mis amados de Dios.